En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa y quiero tratar en esta ocasión el tema de la historia como ciencia. La historia y su relación con las ciencias y el objeto de estudio de la historia. Y bueno, habría que empezar reflexionando acerca de qué es la ciencia. El vocablo ciencia proviene del latín scientia, que en un sentido estricto significa saber. Sin embargo, al término debe dársele un significado más amplio. Así, ciencia sería más bien el conjunto de lo que se sabe por haberlo aprendido mediante una continuada actividad mental. Para tener ciencia hay que abarcar al menos todo un sistema de conocimientos. La ciencia en un sentido moderno, según nos dice Mario Tamayo, puede definirse como el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la verificación, y que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Luego entonces cabe la pregunta, ¿es la historia una ciencia? Esta definición de ciencia puede considerarse un poco restrictiva o limitada, debido a que solo hace referencia a las ciencias naturales. Mario Bunge, por ejemplo, opta por una definición más amplia de ciencia, a la que en un primer momento llama cuerpo de ideas, y define como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, tal y como es entendida en la actualidad. Pero agrega la importancia de distinguir entre la ciencia formal y la ciencia fáctica, porque no toda investigación científica produce conocimiento objetivo, lo que no significa que deje de considerarse como tal. Si bien Bunge agrega que ambos tipos de ciencia emplean el método científico, se distinguen por su materia de estudio y la forma para alcanzar sus fines. De esta manera, la finalidad de las ciencias formales es demostrar o probar. En cambio, las ciencias fácticas buscan verificar, corroborar o invalidar una hipótesis. Y aclara que, por la naturaleza misma del método científico, el conocimiento alcanzado siempre será provisional y perfectible. Es decir, es cierto, en tanto no se descubra más conocimiento y nuevas verdades que entonces desarrollen lo que ya sabemos. Para Bunge, la lógica y las matemáticas son las llamadas ciencias formales, cuyo objeto de estudio son los entes formales, así como las relaciones lógicas o mentales que se establecen entre ellos. Por su parte, las ciencias fácticas, que abarcan a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, tienen como objeto de estudio a las cosas concretas, a las cosas reales, es decir, la naturaleza y la sociedad. Es decir, solo hay dos tipos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales serían la lógica y las matemáticas, y las ciencias fácticas se dividirían en dos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales podríamos ubicar a la física, la biología, la química, la psicología individual, y dentro de las ciencias sociales o culturales estarían, por ejemplo, la psicología, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la misma historia estaría ubicada allí. Entonces, la ciencia factual se encarga de estudiar los hechos, auxiliándose de la observación y la experimentación. Por ejemplo, la física y la psicología son ciencias factuales, porque se refieren a hechos que se supone que ocurren en la realidad y por lo consiguiente tienen que apelar al examen de la evidencia empírica para comprobarlos. En conclusión, el objeto de estudio de la ciencia formal
de las ciencias formales no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, se estudian ideas. Son ciencias formales la lógica, como ya dije, y las matemáticas. Hay un enfoque muy importante para la historia, que es el enfoque marxista. Y bueno, el enfoque marxista hace algunas jerarquizaciones también sobre las ciencias. Las líneas centrales para estas ordenaciones se toman tanto de las obras de Engels como Dialéctica de la Naturaleza y el Anti-Düring, así como algunas obras de Vladimir Ilich Lenin, por ejemplo en Cuadernos Filosóficos. Allí se plantea sobre todo la primacía de la dialéctica. La dialéctica viene a ser así como una ciencia globalizante que subordina a todas las ciencias particulares. Y bueno, plantea que la filosofía en todo caso se basa en las ciencias, bueno, la filosofía materialista. Es decir, el marxismo está integrado, las partes sustanciales serían el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y bueno, la dialéctica sería en todo caso las leyes generales a las que está sometida toda la materia, todo el universo, desde lo micro hasta lo macro, y en todo ello están incluidos los procesos sociales, todos los fenómenos de la realidad social. Y bueno, para la dialéctica con sus leyes es que todo está en movimiento, todo está en relación, todo cambia, todo se mueve. En el universo no hay más que materia en movimiento, solo existe lo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio, y todos los cambios son objetivos, y esos cambios se dan por la contradicción interna de fuerzas contrarias. Esa lucha de contrarios es lo que promueve los cambios, y esto también se aplica a las sociedades y a las estructuras sociales, es decir, la transformación de la sociedad se da por el choque de sus clases. Entonces también tendríamos que ubicar a las ciencias filosóficas como dos posibles, la dialéctica y la lógica. Dentro de las ciencias matemáticas estaría la lógica matemática, las matemáticas prácticas, incluyendo la cibernética, la matemática aplicada a la computación. En las ciencias naturales y técnicas pues estarían la mecánica aplicada, astronomía, astronáutica, astrofísica, física y físico-técnico, físico-químico, químico-físico, geoquímico y todas las variantes, bioquímica, biología en ciencias agropecuarias, en fin. Abundando un poco más en cuanto al método dialéctico, a este enfoque marxista, hay una característica esencial del método dialéctico, que, como decía, considera todos los fenómenos históricos y sociales en un continuo cambio y en un continuo movimiento. Todo cambia, todo se mueve, nada permanece donde está, nada permanece como es. Decía pues que con el marxismo surge la propuesta del materialismo aplicado a la historia de las sociedades, y se le llamó materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras económicas y por lo tanto sociales, todas sus correspondientes superestructuras y todo el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación,
El método dialéctico afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir, que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y a un desarrollo perpetuo, pero ese desarrollo se da en espiral, es decir, se vuelve al mismo punto pero en un plano superior. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones de unos con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. Eso es una cuestión básica y fundamental que Marx nos vino a proponer, que veamos a la realidad no como una fotografía, sino como un video, es decir, en constante cambio y en constante movimiento. Se le puede conocer y apreciar en un momento dado, pero para poderlo entender sería verlo en el momento de donde viene y en el momento hacia donde tiende a ir. Entonces, decía, este método dialéctico describe la historia, describe a la sociedad y el desarrollo de la sociedad y sus cambios, al desarrollo del pensamiento a través de una lucha de contrarios. Es decir, no es solo contemplativa, es de transformación. Entonces, estas concepciones no solo plantean que hay cambios cuantitativos, sino que también hay cambios radicales, es decir, cualitativos. Radicales quiere decir de raíz, que se van acumulando cambios cuantitativos y de pronto existen cambios cualitativos y que estos cambios se dan a través de procesos bruscos o violentos, es decir, a través de revoluciones que generan las cosas nuevas y brincan a las nuevas etapas. Y ahí es donde Engels planteaba que la violencia es la partera de la historia. Decíamos pues entonces, dentro de las ciencias sociales estaría la historia como ciencia. Hay otras como la arqueología, la etnografía, la geografía económica, la estadística económico-social, las ciencias que estudian la base y las superestructuras, digamos, ciencias políticas, ciencias económicas, en fin, psicología, pedagogía. Entonces, cuando hacemos todo este tipo de clasificaciones nos damos cuenta de que sí es importante la dialéctica como una disciplina y como un procedimiento metodológico válido en todo el conocimiento alcanzado hasta el momento, y tiene un rango amplísimo de explicación para la adquisición cognitiva y para determinar las leyes de la naturaleza y también de la sociedad. Es bueno saber que la gran difusión de esta clasificación ocurrió sobre todo en las décadas del 50 al 70 del siglo pasado, del siglo XX. El hecho es que ahorita se tiene considerada la historia como parte de las ciencias sociales, y las ciencias sociales son parte de las ciencias factuales. Llegados a este punto, valdría la pena hacernos algunas preguntas. ¿Para qué sirve la clasificación de las ciencias? ¿Será una sistematización que muestra un estatus superior que se atribuye la filosofía sobre las otras ciencias? ¿Por qué este intento sostenido en los círculos epistemológicos? Esas y otras muchas preguntas saltan. Lo que sí está claro es que necesitamos saber el dominio efectivo de nuestra intelección cognitiva, por decirlo de algún modo, es decir, lo que sabemos, los conocimientos que vamos acumulando. Hagamos el siguiente ejercicio. Imaginémonos una enorme mansión y que tenemos que recorrerla. Y para saber cómo utilizar cada situación, cada resquicio, cada pasillo, cada cuarto,
pues tenemos que recorrerla y tener más o menos acomodados los espacios, los saberes. Ahora, ¿para qué sirve, pues, sistematizar a las ciencias? Pues también posibilitan la coordinación y la cooperación entre las distintas actividades científicas y de los científicos, de las diferentes especialidades. Contribuyen a articular mejor los resultados de las investigaciones teóricas y prácticas, a solucionar en parte el problema de la relación entre asignaturas técnicas y humanísticas, favorecen la ubicación de las obras en las bibliotecas, la vinculación entre los requerimientos de marco social y político de un país, las necesidades de desarrollo científico o de investigación. Es decir, se sabe hasta dónde están las parcelas del acervo disciplinario y lo diverso que es el conocimiento y el saber humano. ¿Cuál sería, pues, el objeto de estudio de las ciencias sociales? Pues todas las ciencias sociales constituyen un campo de conocimiento integrado por disciplinas que establecen distintos tipos de relaciones y lo que pretenden es explicar, interpretar y comprender los hechos, los fenómenos, los procesos sociales. Cada una de estas disciplinas estudia al sujeto social y delimita la realidad en sus aspectos históricos, geográficos, sociológicos, jurídicos, políticos, económicos, antropológicos, psicológicos, pero siempre estudiando al sujeto social. Ahora bien, la historia y la historia. El historiador francés Jacques Le Goff concibe a la historia como una ciencia en construcción, cuyos conocimientos tienen carácter provisorio, y dice que esto invalida la existencia o la posible existencia de verdades absolutas. Debemos considerar que la historia es una construcción cultural permanente. La comprensión del presente y del pasado implica el reconocimiento de la variedad cultural que configura la identidad de los pueblos. En la actualidad, los campos de investigación histórica se centran en los siguientes ámbitos: la incorporación del espacio geográfico, donde se desarrolla la vida de los grupos humanos; la incorporación de enfoques multidisciplinarios en torno a los temas históricos; el estudio y relevancia de la vida privada; el papel de la mujer en los procesos históricos, sociales y los temas relativos a la vida cotidiana. Braudel da un paso más al aclarar que la historia es hija de su tiempo. Por lo tanto, se depende del tiempo para el estudio histórico y a su vez, este limita y condiciona al historiador, ya que el tiempo se adhiere a su pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la interpretación de los hechos depende de lo que se piense en la actualidad. El ser humano, la sociedad, siempre ha tenido la necesidad de conocer las causas de las cosas que lo rodean, y gracias a esta naturaleza ha acumulado conocimientos y ha creado métodos para la observación y para la explicación de lo que provoca su curiosidad. Con esto ha ido evolucionando mentalmente a través de la renovación de sus ideas y la forma en que mejora su calidad de vida, aplicando sus conocimientos en la vida diaria, por ejemplo, la medicina, autos, arquitectura, la telefonía, la comunicación, los electrodomésticos, hasta la energía nuclear, etc. Y han sido siglos y siglos de observación, de experimentación, los que han permitido estos avances. Pero, ¿qué sucedió en todo ese tiempo? ¿Qué ocurría con las personas que no eran científicos y que estaban fuera de las bibliotecas y de los laboratorios? ¿Qué pasaba con la gente normal, aun cuando no existía la ciencia?
¿Por qué algunos hombres eran libres y otros no? ¿Qué provoca las situaciones de un pueblo? ¿Cuál es la razón de... y la razón de... y la razón de... Pues bien, para eso existe la observación, la documentación de sus actos y la repercusión que tiene o las repercusiones que tienen sus actos. Para Ralph Turner, la historia es la memoria social. ¿Por qué? Porque registra el paso de la sociedad a través del tiempo. Schopenhauer decía que no puede ser una ciencia. Bueno, él es el padre del pesimismo y decía que no podía ser una ciencia porque la historia siempre generaliza y pues los hechos son individuales y son irrepetibles. Entonces la historia está metida en una serie de problemas, dilemas, preguntas y discusiones, porque la historia está basada en pasos a seguir, un método como todas las demás ciencias. No se enumeran datos al azar, sino en un orden específico, sucesivo, sistemático. Quizá lo que no tiene en relación con otras ciencias es la experimentación, pero en su registro se van mostrando las leyes a las que se sujetan los acontecimientos. Entonces, la historia es la ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad humana. Es la memoria social por la cual se hace inteligible la vida presente. Ahora, la historia, ¿para qué la hace el ser humano y las sociedades? ¿Para entenderla o para juzgarla? ¿Qué legitima una investigación? Estos registros dependen del entendimiento del historiador o del cronista. No es lo mismo la historia narrada por un biólogo o un beisbolista que por un marino o un astronauta. Y sin embargo, mucha de la historia está dada por personas completamente ajenas. Un geólogo, por ejemplo, nos explicará la historia de una nación desde el punto de vista de su ramo y comenzará hablando de los asentamientos de acuerdo a los accidentes geográficos del lugar. O un economista basará su estudio en el desarrollo económico de la población. Somos, pues, proveedores de los tiempos antiguos para codificar las tareas permitidas a las gentes de oficio y, sin duda, una vez cerrada la vista, para preservar el ejercicio de estas tareas a nuestros patentados, decía Lucien Febvre. El principio se ha perdido. A modo de justificación, Mark Bloch nos dice que la historia es una ciencia en movimiento, que va siendo el relato ficticio de la leyenda en sucesos inmediatamente captables. Existen pasos del método que todavía no son superados. El conocimiento de la historia está atado a que se registre por las personas más cercanas al acontecimiento o a los interesados en conocer el pasado, ya que un fenómeno histórico no puede ser explicado en su totalidad fuera del estudio de su momento. Para eso son tan importantes las fuentes primarias. El historiador de oficio tomaría en cuenta todos los aspectos relacionados con el acontecimiento y no basaría su investigación en un solo aspecto. Luego entonces, por eso son importantísimas las fuentes primarias, que son las evidencias que existen directas de los hechos y los acontecimientos ocurridos en su momento. Y ya las fuentes secundarias son estudios que hacen los que se dedican a ello, los historiadores, los investigadores, y ya son fuentes secundarias porque ellos se basan en las fuentes primarias. Pero no debemos perder el objeto de estudio. El objeto de estudio es el ser humano, o bien los seres humanos, la sociedad.
Entonces, es conveniente, es necesario que en una investigación histórica se busquen todos los actos humanos que intervienen en el curso natural de las cosas, de los acontecimientos. Y bueno, pues nos interesamos más por entender que por saber, y en la búsqueda del porqué de las cosas hemos utilizado la historia a veces para justificar el presente, más que para comprenderlo, o peor aún, para juzgarlo. La historia ha sido también utilizada para legitimar poderes o para perseguir a grupos humanos. La historia en sí es escrita por los más allegados al momento, y las personas allegadas al momento y a los hechos tienen la responsabilidad de colocar los puntos exactos de los hechos en su tiempo correspondiente y con la mayor exactitud posible. Una vez documentados los hechos, se utilizarán para estudiar las causas de los actos, intentando no involucrar juicios respecto a los efectos que se hayan dado en la sociedad humana. Ya casi para concluir, entonces, toquemos un punto importante. ¿Cuál es el objeto de la historia? Y volver a ¿qué es la historia? Porque la sociedad y la historia no son toda la realidad, ni el todo de la realidad. La realidad misma se muestra como una totalidad dinámica, estructural y en algún modo dialéctica. El trabajo filosófico conceptúa por qué una realidad es más válida que otra, por qué tal proceso tiende a una realización de la realidad y no al surgimiento de realidades nuevas y superiores. La realidad histórica es el objeto último de la filosofía, entendida como metafísica ultramundana. Entendida la metafísica como aquello que está sobre lo físico, ya transformado, y entendiendo al mundo como todo lo cultural. No solo por su carácter englobante y totalizador, sino en cuanto manifestación suprema de la realidad. A eso podríamos llamarle realidad histórica. Es decir, es el último estadio de la realidad en la que se hacen presentes todas las demás realidades. Un hecho histórico es un acontecimiento irrefutable que ha tenido lugar. El tiempo, su presencia es evidente en la historia. Se manifiesta en la vida del hombre, en el zoe, es decir, en lo natural, y en el bios, el escribir la propia vida. Importa determinar y detectar qué tiempo y cómo interviene en la historia del ser humano. El tiempo del hombre tiene que ver con lo que le es inmediatamente la vida misma, pues, del ser humano. La vida se vincula con el movimiento, por tal, tiene que ver con el tiempo. El ser humano es naturaleza y es historia a la par. La forma propia del hombre de estar en movimiento es autoposeer el tiempo. Vivir es poseerse, y poseerse es pertenecerse a sí mismo en lo formal y en lo explícito de la realidad. Por lo tanto, es una empresa que va constituyéndose a sí misma en el tiempo. Con el nacimiento empieza el tiempo humano. El tiempo es una estructura humana que permitiría la inclusión del existir dentro de un pasado, un presente y un futuro, visto como un todo. Ahora, la memoria es una facultad humana que posibilita en el sujeto el administrar y evocar experiencias anteriores en el presente. Podrían incluirse todos los elementos que hacen del presente un momento pleno. Así pues, llegamos al objeto de la historia. La historia es algo que acontece, algo que ocurre. Entonces, la historia que estudiaría. El hecho humano que por la memoria se vincula en un segmento específico del tiempo. Versaría el estudio de aquello que construye al hombre, al ser humano, a la sociedad.
es decir, estudia los procesos a través de los cuales la sociedad se va construyendo a sí misma. En todo caso, ese sería el objeto de la historia. Y eso sería el estudio de los hechos históricos. ¿Qué sería un hecho histórico? El acontecimiento particular del pasado que tiene efectos en el presente. Por último, podríamos decir que la historia como memoria de la sociedad, como memoria social, debe ser estudiada y analizada detenidamente, no únicamente por historiadores o por científicos, sino como una forma de aprendizaje de los actos individuales que tienen repercusiones sociales. Debe ser estudiada como una forma de sensibilización hacia nuestra vida y hacia la de los demás, una forma de respeto a nosotros mismos como civilización y hacia la materia misma. Como escribe Mark Bloch con respecto a los placeres estéticos de la historia. Ello se debe a que el espectáculo de las actividades humanas, que forma su objeto particular, está hecho para seducir a la imaginación de los hombres, sobre todo gracias a su alejamiento en el tiempo o en el espacio. Su despliegue se atavía con las sutiles seducciones de lo extraño. Espero que esto sirva en cuanto a la reflexión acerca de la historia como ciencia, su relación con las otras ciencias y el objeto de estudio de la historia. Muchas gracias. En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Hasta la próxima.